solo quiero decir que este seminario web será sobre las tecnologías inalámbricas para la gestión de combustible y durante este seminario nosotros vamos a hablar de nuestros rastreadores GPS inalámbricos que fabricamos nosotros, la empresa Neumática en Rusia. Estamos aquí para hablar de estos equipos, yo, Xenia, del departamento de ventas y el soporte técnico de Neumática, Dmitry. También, sí, hola, Dmitry entiende español y habla a veces también. Y me gustaría presentar también a Alona, de la empresa Escort, la empresa rusa también. Ellos producen los sensores inalámbricos de nivel de combustible. Y después, durante este seminario, Alona va a hablar de sus sensores y contestar a sus preguntas también. Pero, como yo expliqué, damos la palabra ahora a Walter, nuestro integrador en Colombia, el integrador que trabaja con esta solución inalámbrica. Y la primera pregunta que me gustaría hacer para ti, Walter, ¿por qué has elegido una tecnología inalámbrica en lugar de una tecnología estándar, conocida, tradicional por cables? ¿Cuál fue tu motivación para hacerlo, para elegirlo para tus proyectos? Bueno, muchas gracias, Xenia. Básicamente el objetivo de usar productos o dispositivos inalámbricos fue apuntarle a hacer de estos procesos algo muy rápido. Entonces, la versatilidad que brinda la versatilidad que nos brinda un producto inalámbrico. Para maquinaria amarilla. Perdón, hay unos micrófonos abiertos. Lo mismo. Le quisiera pedir a todos los asistentes que cierren los Hay unas de backup que solicitaron para cajita. Así de 300. Por favor. Hay un voz que no nos permite escuchar bien. ¿Todo bien ahora? Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, básicamente, el objetivo de usar dispositivos inalámbricos es hacer que esta solución fuera una solución rápida al momento de hacer las instalaciones, porque finalmente, desde el punto de vista logístico, los tiempos siempre son un factor muy importante para ganar dinero y que el cliente también reciba un producto en el menor tiempo posible. Entonces, todos los dispositivos inalámbricos nos han brindado una ventaja muy grande porque hemos logrado hacer unas instalaciones en unos tiempos muy reducidos, tiempos cortos, y adicionalmente, pues, el cliente recibe un producto en menos tiempo y hay un nivel más alto de satisfacción de parte de nuestros clientes. Por tanto, se sube el nivel de servicio que uno le da al cliente al brindar un equipo y entregarlo en menos tiempo. No sé si con eso contesto tu pregunta, Jesenia. Sí, claro, claro. Lo que es también interesante, ¿dónde, para cuál tipo de objetos ustedes están ahora utilizando esta tecnología? ¿Para cuáles vehículos, etcétera? Claro. Básicamente hemos instalado equipos en lo que se llama en Colombia tractomulas. Las tractomulas son los tractocamiones o vehículos de carga pesada
donde básicamente estos vehículos tienen dos tanques, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Entonces, estamos trabajando con este tipo de vehículos. Obviamente, los dispositivos de SCORE y los de neumática pues tienen una aplicación muy amplia y se pueden usar básicamente en cualquier vehículo que tenga un dispositivo, un tanque, pues como ustedes mismos lo han promocionado desde sus páginas web. Entonces, cualquier vehículo lo podríamos usar, pero hoy por hoy lo hacemos solo en tractomulas. Ok. Y puede ser la última pregunta para ti, porque nosotros queremos siempre estar de verdad objetivos. ¿Cómo los fabricantes podemos, claro que, marcar unas cosas positivas relativos a nuestros equipos, pero cómo queremos hacer todo esto de una manera objetiva? Me gustaría también saber si en tu opinión hay algunas desventajas si comparamos esos equipos con los equipos convencionales, tradicionales, por cables, y por qué, y el resultado general te parece más positivo o más negativo del uso de esos equipos. Ventajas y desventajas. Ventajas es claro, desventajas, me parece, sería. Bueno, yo creo que pues, las desventajas yo creo que no las hemos encontrado aún. Entonces, más bien encontramos todos los días más ventajas del producto. La versatilidad es un factor que todos los días nos genera mucha satisfacción. Y desde el punto de vista del montaje, el montaje es muy simple, porque cuando uno no tiene cables eléctricos que conectar, la labor, digámoslo, operativa, se minimiza a unos tiempos, como lo decía ahora, muy cortos. Entonces, siempre van a haber unos beneficios muy grandes en la tecnología inalámbrica, esta tecnología Bluetooth, y hay una muy buena integración entre lo que es neumática y la integración de SCORE. Funcionan perfectamente. Cuando uno trabaja con cables, pues tiene la desventaja que hay desgaste en los cables, hay vibraciones. Siempre al trabajar con cables, pues vamos a tener el problema que si hay una desconexión de un cable, vamos a tener una pérdida de señal o pérdida de la energía. Entonces, yo pienso que las desventajas de un sistema con cables son muchas. O sea, realmente trabajar con los dispositivos de neumática ha sido para nosotros un elemento ganador. Y adicionalmente es que hemos tenido un respaldo técnico el mejor. La experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo con otras compañías del mundo no la hemos encontrado con el buen nivel de servicio que hemos encontrado de parte neumática. Hay un buen servicio desde la parte comercial con Kesenia, su equipo técnico apoyado por Alina. Entonces, y asimismo desde la parte de comercio internacional, los despachos, los pedidos. Entonces, realmente neumática es un aliado muy fuerte. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contar con un proveedor que además de una calidad de producto, pues brinda un soporte técnico inigualable y obviamente en español, que eso es una ventaja muy grande. Muchas gracias. Sí. Bueno, para terminar, un punto que olvidaba hace un momento, cuando hablamos de la parte técnica, pues siempre hay limitaciones en el tema de voltajes y corrientes cuando trabajamos con equipos cableados. Entonces la tecnología inalámbrica pues empieza a quitar todo ese tipo, digámoslo, de barreras o limitaciones que uno tiene. La tecnología inalámbrica también pues brinda unos beneficios muy grandes desde el punto de vista de la estabilidad de la señal. Los equipos que ustedes suministran son muy estables, o sea, la calidad del equipo no está en duda.
Son equipos absolutamente estables, recepción de señal, instalaciones muy rápidas, simples, los manuales de instalación son en español, entonces pues yo le puedo decir a todas las personas que están en este chat que les recomiendo ampliamente Neumática. Me parece que la relación precio y calidad es muy buena, muy buena. Y bueno, lo que les decía ahora, porque no me cansaré de decir que el servicio de Neumática es excepcional. O sea, tú no vas a encontrar un nivel de servicio de esas características con un proveedor americano, ni chino. O sea, los mejores proveedores, nosotros llevamos muy poco tiempo con Neumática y hemos encontrado que el nivel de servicio que brinda esta compañía rusa es muy bueno. Y igual Score, o sea, es una relación comercial muy transparente y eso también es un factor muy importante tener en cuenta, la manera como hacen un buen equipo entre Score y Neumática y viceversa, y ellos a su vez para nosotros. Entonces es agradecerles porque nos han entregado lo que hemos querido, calidad, precio, soporte técnico y el desempeño de los equipos es el mejor. Muchísimas gracias por tales cumplimentos y tales palabras muy agradables y muchas gracias por compartir tu experiencia, por pasar este tiempo con nosotros. Yo sé que para ti es un poco difícil porque tienes otros compromisos hoy y sí, es verdad y me parece que la ventaja también es que las personas que, no sé, los conductores y los demás no pueden jamás cortar los cables, ¿sí? Para ocultar los datos, para hacer algo mal, etcétera. Y estoy de acuerdo contigo. Y de verdad, nuestro soporte técnico no hablaba en el pasado español, ahora habla porque nosotros tuvimos los cursos de español hace 2 años, o el año pasado fue, ¿no? Sí, en el año pasado, sí. Y ahora en nuestra empresa hay mucha gente que habla español, me parece que a veces más español que inglés, lo que es de verdad interesante para una ciudad rusa que no es de verdad Moscú y San Petersburgo, porque de verdad nosotros estamos en la mitad, en el centro del país, y eso es un poco raro y exótico para nuestra ciudad tener tantas personas hablando, hispanohablantes. Ok, Walter. Mucho gusto verte en estos tiempos de verdad complicados para todo el mundo. Muchas gracias por tu tiempo y no vamos a gastar tu tiempo porque yo sé que tú no lo tienes mucho hoy y vamos a pasar a nuestra presentación, ¿ok? Vamos a pasar a nuestra presentación y después vamos a continuar con Alina. Alina, perdón, me parece que dije Alona, pero es Alina. Alina, perdón. Un saludo para todos y nuevamente mil gracias. Que tengan un resto de buen día. Adiós. Buen día para ti también y saludos desde Rusia. Gracias. Gracias. Ok, nosotros ahora pasamos a la presentación de la solución en general y no vamos a gastar su tiempo explicando demasiado aquí porque me parece que ustedes todos son expertos ya expertos en la esfera telemática y vamos, yo voy solamente a hablar de las cosas generales como, por ejemplo, cómo funciona esta solución. Es muy claro, tú puedes pasar. Ok. ¿Cómo funciona? Ustedes utilizan el sensor de nivel de combustible inalámbrico. Yo tengo aquí 3 sensores de nivel de combustible Escort TD BLE
Esos sensores se instalan en un tanque y transmiten los datos por el medio de Bluetooth Low Energy al rastreador GPS inalámbrico también, lo que lógicamente transmite esos datos a un servidor telemático. Porque tiene tarjeta SIM y utiliza la conectividad. En nuestro caso es el estándar 2G para nuestros rastreadores. Nosotros fabricamos dos tipos de rastreadores GPS que ustedes pueden utilizar para esos motivos. El primer rastreador, que se llama ADM 333 o 333 o 333, como quieren. Es un rastreador bastante pequeño que tiene dos SIM cards del tamaño nano. No tienen esos SIM cards, tienen dos slots para nano SIM cards. Tiene también dos entradas analógicas, una salida discreta, acelerómetro, batería, memoria para guardar sus datos. Y lo que es importante para este sensor es que a la vez pueden utilizarlo con 3 sensores de nivel de combustible. Y aquí me gustaría subrayar que este número es un número estándar que nosotros siempre damos a nuestros clientes cuando nos preguntan cuántos sensores generalmente se puede utilizar con un rastreador. ¿Por qué? Porque el número general, la cantidad total de todos los sensores inalámbricos que se puede conectar a un rastreador es 8. Porque tenemos también el lugar para 5 sensores que nosotros fabricamos, sensores de temperatura, inclinación, humedad, de neumática. Pero si ustedes no quieren utilizar estos otros sensores, si quieren, por ejemplo, utilizar más sensores de nivel de combustible, más de 3, 8 sensores de nivel de combustible, por ejemplo, es también posible porque nosotros en este caso podemos hacer una adaptación del firmware para ustedes. Y es un rastreador que es bastante avanzado, asequible, pequeño y es posible configurarlo con nuestras aplicaciones para Android y también utilizarlo de una manera muy, de verdad, interesante y agradable. El otro que también fabricamos es el sensor ya muy famoso, muy pequeño, más pequeño que el ADM 333. Yo puedo mostrar los juntos para que ustedes puedan comparar sus tamaños, pero este es de verdad chiquitín, un rastreador pequeñito que no tiene muchas funciones, muchas cosas y no es tan avanzado como el ADM 333, pero es de verdad ideal para trabajar con los sensores de nivel de combustible, en general con los sensores inalámbricos. Tiene solo una entrada analógica, un slot para la tarjeta SIM y también es un rastreador muy básico, pero de verdad perfecto para recibir los datos de los accesorios inalámbricos. En muchos casos, nosotros, por ejemplo, tenemos los clientes que ya utilizan unos rastreadores avanzados para
una gestión de flota avanzada para controla muchos parámetros, etcétera. En este caso, esta gente no quiere gastar mucho dinero para también comprar un equipo GPS caro para trabajar con los sensores inalámbricos. En este caso, eligen este rastreador pequeño, barato, que permite también muchas cosas. También se puede utilizarlo con hasta 8 sensores de nivel de combustible a la vez. Este muy pequeño, pero muy funcional en este sentido. Y ahora me gustaría dar la palabra a Alina Khalikova, de la empresa Escort, que nos va a contestar a algunas preguntas frecuentes que nosotros recibimos de nuestros integradores, nuestros clientes de todo el mundo sobre sus sensores de nivel de combustible inalámbricos. Hoy hablamos de los sensores de nivel de combustible inalámbricos, Bluetooth Low Energy, que se llaman Escort TDBVE. Hola, Alina, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? Sí, les escucho perfectamente. Ok, en este caso, Alina, para no hablar de las cosas muy generales, porque como en ruso decimos, para no poner mucha agua en la discusión, vamos a pasar a las preguntas que nosotros queríamos discutir durante este seminario web. Y la primera pregunta, muy importante, la pregunta sobre el margen de error. La margen de error de sus sensores. ¿Cuál es la tolerancia de sus sensores y de qué depende y cómo reducirlo, si es posible o no? Okay. Comparte su opinión, su experiencia, por favor. Entiendo. Pues creo que antes de hablar de margen de error, hay que decir una cosa muy importante, es que nosotros fabricamos los sensores capacitivos. Y pues la margen de error de todos los sensores de nivel de combustible nuestros es 1%. Y pues, ¿qué significa 1%? Pues les puedo dar la imagen que es 1% de todo el volumen del tanque. Pues si, por ejemplo, nosotros tenemos un tanque de 500 litros, pues margen de error será solo 5 litros de combustible. Pues eso es margen de error de todos los sensores de nivel de combustible nuestros, incluso sensor inalámbrico. Ok, muy bien, claro. Es importante que son capacitivos en este caso, y hay que recordarlo bien. En lo que se refiere, nosotros tenemos, y ustedes también tienen muchos clientes en los países árabes, por ejemplo, en África, donde las condiciones y el clima son de verdad extremos, a veces con las temperaturas muy altas. En la América Latina también hay algunos países que se ubican en las zonas de verdad con las condiciones también extremas. Y ¿qué puedes decir sobre las restricciones de temperatura y clima que un cliente debe tener en cuenta al instalar y utilizar sus sensores? Sí, sí que todos los países tienen sus propias condiciones temporales y nosotros como una empresa
que vende los sensores por todo el mundo, sí que sabemos que en cada país hay su tiempo y por eso, como nosotros hablamos sobre el sensor inalámbrico, el sensor como puede funcionar la temperatura desde 30 grados bajo cero hasta 85 grados por encima del cero. Pues es la temperatura mínima y la temperatura máxima. Eso es si nosotros hablamos sobre el funcionamiento del sensor. Y si hablamos sobre el proceso de instalación, claro que sí, en mi opinión, al principio hay que pensar sobre el instalador, que esa persona debe tener las condiciones cómodas para su trabajo. Y lo que nosotros aconsejamos es instalar el sensor en las condiciones temporales como no más de 50 grados por encima del cero. ¿Por qué así? O realizarlo en un box o en un garaje, por ejemplo. ¿Por qué así? Porque el combustible debe tener la temperatura exacta como el tanque, la temperatura en el tanque, porque el combustible, como es líquido y si tenemos las condiciones muy fríos, el combustible puede reducir sus volúmenes y si son las condiciones muy calurosas, el combustible puede aumentar su volumen. Y por eso nosotros aconsejamos también que la temperatura del combustible debe ser exacta como podemos decir la temperatura del vehículo o del tanque. Eso es las condiciones. Es como las cosas físicas, Sí. o sea, los conocimientos de la física pueden ayudar aquí, pueden ayudar aquí de verdad, ¿sí? Ok, y la vida de la batería dentro del sensor. Yo sé que ustedes en esta esfera tienen algo de verdad interesante porque utilizan unas baterías de una muy buena y alta calidad, ¿sí? Francesas, si no me equivoco. Sí, eso es verdad. Nosotros usamos las baterías de la compañía Saft y sí que es una compañía francesa. Y sí, la verdad es que creo que es una ventaja, es una mejor ventaja de nuestros sensores, es que tienen la vida de batería muy larga, pues la batería puede funcionar durante 7 años, porque no es una batería regular, normal, que nosotros usamos cada día, porque es una batería de litio cloruro de tionilo, pues es una batería muy resistente a las temperaturas diferentes y los funcionamientos tan difíciles de ese sensor. Pues sí, que batería tiene la vida muy larga, puedo decir. Ok, y es posible para una persona, no sé, sin una educación especial, reemplazar esta batería por sí mismo, sin, no sé, enviar el equipo en Rusia y gastar mucho tiempo, dinero. ¿Es posible? Pues sí que es posible y la verdad es que es un proceso bastante trivial, pero lo que aconsejo yo es que antes de abrir la cabeza del sensor, es mejor conectarse con nuestro departamento de soporte técnico para que ellos les digan que sí que hay que cambiar la batería y la verdad, si una persona tiene algunas dudas, ellos con gusto pueden ayudar.
Pero si una persona quiere cambiar la batería, solamente lo que necesita es retirar la batería antigua y insertar la batería nueva. Y la cosa más importante es que después del proceso de insertación de la batería nueva, hay que llenar la cabeza o el compound del sensor de combustible con un sellador resistente a gasolina. Pues un sellador debe ser neutro para que los contactos del sensor no se cerrarán. Eso es muy importante. También, si por ejemplo no tienen acceso a comprar una batería de una compañía francesa, Saft, es posible usar otra batería, pero ojo, es que la batería debe ser tensión nominal exactamente de 3.6 voltios. Es una cosa muy importante. Con otras baterías, desgraciadamente, el sensor no va a funcionar. Ok. Pero esas baterías francesas se venden en todo el mundo, es bastante fácil comprarlas. Pues claro que sí, ahora con toda la situación del COVID es un poquito difícil, pero si por ejemplo el cliente nuestro no tiene acceso o no puede comprar la batería de Francia, siempre lo puede pedir de nosotros y nosotros podemos enviar más baterías a nuestros clientes, sí, claro. Ok, muy bien. La otra pregunta sobre la calidad de la conexión Bluetooth Low Energy puede ser el único problema que nosotros podemos tener con nuestros equipos GPS y sensores de nivel de combustible. ¿Cuáles recomendaciones puedes tú dar a los integradores, instaladores de esos equipos para mejorar, optimizar la calidad Bluetooth entre el equipo GPS y sensores? Pues creo que el mejor consejo que yo puedo dar es que creo que todos nosotros sabemos que la distancia entre el sensor de nivel de combustible inalámbrico y el GPS no debe ser más de 100 metros. Pues si es más, desgraciadamente el sensor no puede enviar los datos buenos al GPS. Pues creo que eso es un consejo, un primer consejo que yo puedo dar a nuestros clientes. Ok, sí, nosotros también recomendamos evitar, por ejemplo, las cosas metálicas que pueden estar cerca del GPS. También recomendamos evitar las otras conexiones de radio como Wi-Fi, por ejemplo, porque también puede interferir. Puede, pero no es necesario que interfiera, pero es posible también. Y también esta cobertura de 100 metros no hay que percibirlo como una cosa, que no depende de nada, porque esta cosa depende de la presencia de los obstáculos y también hay que nosotros para nuestros rastreadores GPS también recomendamos ver y observar, supervisar la cosa que se llama en inglés RSSI. Sí, RSSI es la cosa muy, muy importante. Nosotros lo tenemos en nuestra aplicación también para nuestros sensores. Y este RSSI es una cosa... Nosotros tenemos dos preguntas adicionales.
Ok, dos preguntas para Alina. Sí, sí, para ¿Puedes leer? la batería puede durar. No veo. ¿Mm? Yo no veo. La batería puede Bueno, durar 7 años. Pero con qué tasa de transmisión del sensor. La verdad no veo esta Te puedo leer. La batería puede durar 7 años, pero ¿con qué tasa de transmisión del sensor? ¿Qué es el intervalo de la transmisión de datos, el periodo? Ujú. Hay que decir que el sensor de nivel de combustible inalámbrico mide el nivel de combustible en el tanque cada segundo y transmítelo al GPS cada 10 segundos. Ok, bien. La otra pregunta, ¿tienen distribuidores en Perú, tanto equipos GPS y sensores de nivel de combustible? Nosotros tenemos un distribuidor en Chile y un distribuidor en Perú también. Para Escort, yo no sé, ¿es posible comprar sus equipos en Perú? Es que todavía no tenemos distribuidor en Perú. Normalmente con Perú nosotros funcionamos directamente, pues los clientes piden los sensores directamente de Kazán. Pero creo que las participantes de nuestro webinario van a preguntar esa pregunta, que nosotros, la compañía Grupo Escort, tenemos distribuidores en México y en Argentina ahora. Ok, muy bien. Y nosotros podemos compartir esta información sobre nuestro distribuidor en Perú si es interesante. Y yo pienso de verdad que está aquí. Este señor se llama Franco. Franco, si estás aquí, levanta tu mano, por favor. Sí, Franco, sí, Franco. Puedes... Franco no, Franco Guino. Franco Guino. Sí, sí. Franco. Franco es nuestro distribuidor en Perú. Pueden contactar, ponerse en contacto con él. Es una persona muy amable, muy interesante. Sí, muy abierta. Ok, Alina, continúa. Tenemos las otras preguntas. Dispositivos es compatible el sensor con dispositivos ADM. Sí, los sensores, yo puedo contestar porque los sensores SCORE son compatibles con nuestros rastreadores ADM. También con los otros, pero no hablamos de los otros, porque es el seminario web de neumática. ¿Cómo no hablamos de los otros sensores de nivel de combustible? ¿Sí? Sí, sí. No, de verdad, ellos están compatibles con muchas otras marcas, como nosotros también, nuestros rastreadores funcionan con las otras marcas también, pero no es el tema de nuestro seminario hoy. Ok, la otra pregunta también, ¿no? Sí. Interesante. Alina, ¿tú puedes ver estas preguntas o prefieres que yo leo para ti? Creo que sí, los veo, pero puede ser que no veo todos. Por ejemplo, hay la pregunta sobre los orificios. Buenos días, los sensores que usan son de varilla. ¿Existe algún sensor ultrasonido que no se tenga a hacer orificio a tanque? Pienso que no, pero puedes contestar si quieres. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos sensores ultrasónicos, solamente sensores de varilla. Para instalar los sensores nuestros sí que hay que perforar el tanque. Sí, pero me parece que esos sensores, yo no puedo decir que no existen, porque pienso que existen.
solo, no sé, según la experiencia de nuestros integradores, seguramente yo puedo decir que no son efectivos estos sensores ultrasónicos, que tienen una margen de error mucho más grande por la geometría del tanque y todo, y es una cosa que represente más un desafío que la solución del problema. En mi opinión personal, yo no quiero decir nada aquí. También, ¿los sensores tienen una distancia general o se puede recortar? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Porque no lo veo. ¿los sensores tienen una distancia general o se puede recortar? Yo pienso que están hablando de la cobertura. Que se puede reducir la cobertura. No entiendo. Me parece que yo... Creo que puede ser sobre longitud de varilla, pues en mi opinión, no sé. Pero la distancia no es la longitud. Me parece que yo tuve una pregunta similar a cuánto la gente no entiende. Sí, Longitud. Ok, Elena. Si es longitud, sí que hay que prolongar el sensor y puedes prolongar el sensor y cortarlo. Es posible cortar el sensor hasta 15 centímetros y prolongarlo hasta 6 metros. Sí que es posible. Ok. La otra pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la medida de la varilla del medidor? ¿La medida? La medida de la varilla del medidor. Yo de verdad pienso que no entendemos la pregunta. ¿Es también sobre la longitud? Sí, es también sobre la longitud. Ok. Sí, es también sobre la longitud. Me parece que Alina haya contestado a esta pregunta sobre la longitud. Sí, la longitud puede ser diferente en este caso. Y también tenemos una pregunta de Brasil. Es la pregunta que también yo tengo, es mi siguiente pregunta sobre los tipos de líquidos que ustedes pueden monitorear con sus sensores. ¿Sí? ¿Cuáles son estos líquidos? Y también me gustaría hablar de los tipos de los tanques, donde es posible utilizar sus sensores. Pues si hablamos sobre los líquidos, creo que puedo contestar a esa pregunta solamente por repetición del nombre del sensor. Es un sensor de nivel de combustible. Pues con el sensor solamente pueden medir el combustible, pues petróleo, diésel, combustible, ni fertilizantes, ni agua y leche, pues eso. Y si hablamos sobre los tanques, es mejor instalar el sensor en los tanques de una forma regular, por ejemplo, redondos o rectangulares, para recibir los mejores datos. Y pues, y claro que hay que instalar los sensores de nivel nuestros en los tanques bastante grandes, pues en los vehículos pesados. Sí, yo veo. Esta pregunta contestada, y tenemos también la pregunta ¿qué tan efectivo es el sello para evitar? Pero es una opinión, no es una pregunta. Ok. La protección de los sensores. ¿Qué es la protección del polvo, humedad, inflamación? Porque yo sé que normalmente sus sensores tienen IP
65, ¿sí? 69. 67, perdón, 67. Pero esos tienen algo más ahora. Sí, el sensor de nivel de combustible inalámbrico tiene el IP69S y es una protección que asegura que el sensor está protegido de polvo y de agua. También el sensor PDBLE tiene el certificado contra explotaciones, pues es un sensor que tiene la protección bastante dura. También hay que decir que el sensor no solamente está protegido en su cabeza, pero también como en cabeza, si hablamos sobre los componentes, pero también la cabeza del sensor está protegida porque la carcasa de la cabeza del sensor está hecho de un material muy resistente de poliamido lleno con vidrio, pues es un material muy resistente y pueden golpearlo, por ejemplo, con algún objeto muy duro y muy pesado y pues no va a pasar nada con el sensor. Ok, vamos a continuar contestando las preguntas de nuestros invitados, porque hay muchas. Por ejemplo, la pregunta interesante, en mi opinión, ¿qué pasa cuando al tanque que tiene diésel se la mezcla anticongelante, altera la medición? No. Ok, pues en mi opinión que es mejor si el combustible no va a mezclar con nada en el tanque porque los contactos del sensor se cerrarán y puede pasar el cortocircuito. Por eso decimos que en el tanque debe ser solamente el combustible, el petróleo. Ok. Entonces se puede alterar, sí, en este caso, no es desirable. Francisco nos pregunta, entonces no reconoce el alcohol. En Rusia no es posible no reconocer el alcohol. Es una pregunta tonta un poco. Reconocemos siempre. Pero no son útiles estos sensores para medirlo. Ok. Alina, ¿cuál es el proceso de instalación del sensor? ¿Se debe perforar el tanque de combustible? Tú ya has dicho, pero puedes repetir, ¿sí? Pues creo que es una cuestión más amplia y la cuestión es no solo perforación del tanque, pero también el proceso de instalación. Pues sí que hay que perforar el tanque para instalar el sensor, pero para instalar el sensor de combustible también hay que hacer muchas cosas, pues hay que calibrarlo y medir el tanque para entender exactamente dónde poner el sensor. Y la pregunta de Franco, ¿sí? Tú también tienes preguntas, yo no sé, hay muchísimas preguntas, yo no veo la pregunta de Gonzalo, yo veo la pregunta de Franco y después tú, ¿ok? ¿Puedes, por favor, comentarnos, también muy interesante la pregunta, sobre cómo el sensor discrimina o corrige los errores de inclinación y olas generadas en el tanque y error y temperatura? Pues si hablamos sobre inclinación, es que cuando nosotros realizamos el proceso de calibración del sensor, hay que poner
o, no sé, encender el botón suavización. Pues la suavización es una parte de calibración del sensor que nos ayuda a suavizar el nivel de combustible durante su movimiento. Pues creo que contesté a esa pregunta, que sí que combustible mueve en el tanque, pero usando nuestro sensor van a recibir los gráficos buenos y ese movimiento no va a afectar mucho. Okay. La calibración es lo que es importante al inicio del uso, pero los clientes deben calibrar por sus mismos, ¿sí? Y hay una instrucción cómo hacerlo y su soporte técnico puede ayudar también. Sí, los managers de soporte técnico sí pueden ayudar y la verdad es que hay podemos decir, dos caminos de que cómo nosotros queremos calibrar el sensor. Lo pueden calibrar con nuestro configurador, que es posible descargar de nuestra página web. Y si ustedes usan el configurador, pueden hacer la calibración del sensor usando su portátil. Pero también hay otra opción que es una opción más cómoda en nuestro mundo, es usar su teléfono móvil. Es que nosotros tenemos la aplicación para calibración de sensores de nivel de combustible y de todos los sensores nuestros usando aplicación móvil. Eso pueden hacer con los teléfonos de iOS y de Android. Ok. La otra pregunta, tú puedes también, hay muchísimas preguntas de Gonzalo González, por ejemplo. Para la colocación de sensor, ¿tienen algún tipo de capacitación? Para colocación de sensor. ¿Tienen un curso especial, una educación, ¿no? Educativo? En YouTube, donde nosotros en los videos explicamos el proceso de instalación del sensor, su calibración y los usos también. También desde nuestra página web es posible descargar el manual de usuario para todos los sensores, donde también está escrito cómo instalar y usar el sensor de nivel. Ok. La otra, hay muchísimas preguntas, de verdad. Y yo no sé, yo tampoco, también yo veo mi lista de preguntas de una vez, su lista de preguntas, tú puedes ser, ves la otra lista, pero de Oscar, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en vez de poner un sensor no podemos conectarnos de una manera fácil al sistema de medición del auto y con eso no se perfora el tanque, no se necesita la calibración y se trabajaría mucho mejor? Es la cosa de personal, me parece, es como cada persona en este caso elige lo que quiere. En mi opinión, son las cosas totalmente diferentes. Me parece que usted está hablando del CAN bus, porque yo no me puedo imaginar cómo es posible controlar combustible y todo, el nivel de combustible sin un sensor de nivel de combustible, porque nosotros hablamos de una manera exacta, de una manera profesional de hacerlo. Usted, claro que puede utilizar algo sin perforar, sin instalar un sensor, pero en este caso se trataría de un resultado totalmente diferente. De verdad, es una cosa muy
requiere mucha discusión y no me gustaría hablar de esta cosa aquí porque no tenemos tan tiempo. La otra pregunta, ¿cuál es el precio? Aquí no hablamos de los precios, ¿ok? Si ustedes quieren saber los precios, nos pueden contactar después del seminario web, ponerse en contacto con Lina, ponerse en contacto conmigo, con Dima, porque nosotros todos los contactos los compartimos en una forma abierta, no es un problema, y hablamos por privado de las cosas privadas. Ok. Sobre RS 232, la pregunta. Sí, ¿Es posible utilizar estos sensores? ahora todavía no, no es posible usar la base del sensor con el interfaz o puerto RS232, disculpas, pero ahora nosotros estamos desarrollando esta solución y creo que en futuro podremos presentarlo. Pero con RS485 es posible con su base, ¿sí? Base, sí, claro. Ahora es posible. Sí. Ok, tú ves, funciona, pero Alina, tú has dicho que el nombre del escorte DVLE indica explica su función, su funcionamiento, y pero nos preguntan sobre los tipos de combustible. Funciona como gasoil, etanol o diésel. Ajá. Pues 100% sí funciona con diésel, pues con todos los tipos de petróleo, con combustible, y ahora no veo esa pregunta. Pues sí, funciona. Ok. Y yo, de nuevo, yo veo la pregunta sobre las capacitaciones. Nosotros en neumática tenemos los cursos especiales para nuestros integradores y ustedes todos son bienvenidos a venir a Rusia y nosotros vamos a organizar una capacitación para ustedes sin problema o puede ser una capacitación en línea también, ningún problema aquí. Nosotros hacemos estos seminarios web gratis, como pueden ver, para también hablar de las cosas interesantes para usted, para aprender algo. Ok. Se puede usar en el tanque de AdBlue. ¿Tú conoces lo que es AdBlue? Creo que es... Yo no sé qué es el AdBlue. Creo que es... Diego nos podría explicar lo que querías decir, porque cuentan con capacitación para la colocación correcta de los sensores. Sí, claro. Nosotros hacemos las capacitaciones para nuestros rastreadores, pero también nosotros podemos consultar en relación de los sensores de nivel de combustible y SCORE también. Ellos tienen, como Alina dijo, muy buenas, muy explicativas vídeos en el YouTube. En español también, sí, en inglés, en español, en ruso, todo es muy claro en estos vídeos. Ok. La otra pregunta. Yo estoy usando aceite reciclado como combustible.
¿Aplica el sensor para este caso? Con aceite es dudoso. Creo que Timur decía que es posible. En el seminario precedente, Timur decía que es posible con el aceite. creo que sí. Mi colega es posible. Sí, pero yo sé que depende mucho de la densidad, de la viscosidad, ¿sí? Del producto, pero si la viscosidad es muy alta, la varilla no podrá, no podrá entrar en la varilla, ¿sí? Puede ser el problema. Vida útil, ok, vida útil. En Ecuador. En Ecuador, ¿cómo podemos obtener los sensores? Nosotros no tenemos representantes en Ecuador, de verdad. Yo no sé tampoco. Si directamente comprar en Rusia, todo. Venir en Rusia, reconocer el alcohol con nosotros en Rusia y hacer una capacitación. Pero no es obligatorio venir en ruso, es una broma. Es mi segundo seminario web hoy, con la pausa en 2 horas, menos de 2 horas. Yo tengo ya, estoy bromeando más que explicando. Ok. Nosotros, favor aclarar lo siguiente. ¿Escort cuenta con...? Ok, es la pregunta que ya hemos contestado con RS 232, no es posible, RS 485 posible. Ok, conversor. Yo veo que las preguntas son las mismas un poco, ¿sí? ¿Cuánto tiempo aproximado demora en dejar instalado todo correctamente? Interesante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Interesante. Al principio hay que decir que pueden ahorrar más tiempo con el sensor inalámbrico porque ese sensor pues no tiene cables y eso es un ahorro del tiempo muy bueno. Y pues normalmente el proceso de instalación del sensor inalámbrico no dura más de 1 hora. Ok, la pregunta para nosotros, yo veo que Dima ya contestó a la pregunta, pero me gustaría añadir algo sobre los estándares de la conectividad de los rastreadores. Ahora todos nuestros rastreadores inalámbricos son 2G, pero nosotros este verano vamos a lanzar la producción de los rastreadores inalámbricos 4G. Nosotros no planeamos iniciar la producción de los 3G porque no pensamos que será beneficioso para nosotros y nosotros decidimos hacer los equipos 4G. 4G LTE Cat M1. Ok, y la otra pregunta que yo vi también aquí, pregunta interesante, Alina, yo pienso. Debido a las diferentes dimensiones de los tanques de combustibles, ¿cómo sabemos cuál sensor utilizar? Pues si hablamos sobre dimensiones del tanque, la situación es que cuando nosotros instalamos el sensor, hay que buscar un punto más alto o el centro del tanque para instalar el sensor y recibir los mejores datos. Si, por ejemplo, nosotros podemos tener un tanque de las dimensiones diferentes, de las formas diferentes. También, si
tenemos un tanque un poco curvado, podemos instalar 2 sensores para recibir mejores datos de 2 puntos del tanque. Ok, vale. Ok, muchas gracias, Alina. Yo pienso que hemos contestado casi todas las preguntas que yo veo ahora y me gustaría pasar a la presentación de Dima porque Dima nos va a mostrar un botón en nuestro configurador con cual es posible activar el sensor de nivel de combustible de manera muy sencilla. ¿Sí, Dima? Exactamente. Ok. Yo voy a demostrar cómo conectar sensores de nivel de combustible y rastreador ADM333BLE. Estoy estableciendo la conexión entre el configurador y el rastreador a través de Bluetooth. Luego me muevo a la pestaña Periferia y inicio la configuración automática. Todo es muy rápido, como podemos ver. Buscar todo. Y los sensores se conectan uno por uno. Tres sensores de combustible BLE y 2 sensores de temperatura, 3 sensores de temperatura, humedad, luz y campo magnético. Podemos hacer que a través de comandos desde el servidor o por SMS. Ok. Como pueden ver es muy sencillo, muy rápido. Y vamos a acabar este seminario con la última pregunta que yo veo de David Portilla para Alina. Para ti, ¿se pueden instalar en pipas de combustible para medir el volumen de la pipa? Disculpas. Sí, ¿me pueden explicar un poquito qué son las pipas? Pipas de combustible estacionarios, yo pienso. Pipas grandes que están ubicados en los campos. En Rusia me parece así, yo pienso. Sí, los que transportan diésel. Sí. Los sensores nuestros sí que pueden ser instalados en los vehículos que transportan diésel también, sí. No solo para los tanques, pues. Ok, muy bien. Y yo pienso que ya podemos acabar porque yo pienso que hay siempre muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas en mi chat también. Y vamos a contestar todas estas preguntas por privado, no se preocupen, y vamos a compartir la presentación de este seminario web como la grabación de este evento también con todos los que están aquí. Muchas gracias por su atención, por estar tan activos durante este seminario, porque es siempre muy agradable recibir su retorno, recibir sus opiniones, escucharles a ustedes. Muchas gracias, Alina, por tu tiempo, por tus explicaciones. Gracias por invitación. Siempre es un placer participar
los webinarios con ustedes. Okay. Muchas gracias a todos de nuevo, a Dima, y nosotros les vamos a esperar a ustedes, a todos, en nuestro próximo seminario web, que tendrá lugar la próxima semana y que será sobre nuestro inmovilizador inalámbrico ADM33. Y ahora es la hora para decir adiós. Hasta la vista, mejor que adiós. Gracias a todos y que tengan buen fin de la semana y que todo sea muy bien para ustedes. Gracias. Hasta la vista, hasta pronto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también.